Buenos días. Buenos días. ¿Quién sabía dónde estaba Cabanilla? 1, 2, 3. Bueno, hay 3 ya. Ah, bueno, 2, tú estabas aquí. No, vale, claro. Perdón. Muy bien. Pues estamos allí en Cabanillas del Campo con Kenny y Carolina Macker. Creo que algunos sí les conocéis de aquí. Llevamos unos años trabajando allí. La iglesia pequeña también. Pero bueno, al final no se trata tanto de cantidades. Muchas veces cuando la gente me pregunta ¿qué tal va la iglesia? Le digo, bueno, pues yo creo que va bien. Y la siguiente pregunta, ¿sabes cuál es? ¿Cuánta gente hay? Porque lamentablemente el éxito se mide muchas veces no por la calidad de la vida espiritual de la iglesia, sino por el número. Entonces, si tienes una iglesia de 500, eso es éxito. Y a lo mejor más de la mitad ni siquiera son creyentes, pero como están en la iglesia, pues eso es éxito para muchos dentro del ámbito cristiano. Sin embargo, en esta mañana me gustaría compartir que el éxito no se trata de número, y he llegado a odiar la palabra esa, éxito, que lo sepas. Se trata de la calidad de la vida espiritual, ¿verdad? Vivimos en tiempos difíciles, esto lo sabemos todos. Antes comentaba con Adán. Soy malísimo para los nombres, ya lo adelanto. Comentaba que esta pandemia ha roto con un montón de planes de golpe, ¿verdad? Y ha parado a iglesias de golpe, y todo el mundo, ¿no? Algunos se han quedado un poco descolocados, ¿y ahora qué? Pero también hemos podido ver que al final es el Señor el que sostiene su iglesia, porque la iglesia es suya, no es nuestra, ¿verdad? La iglesia no es de un pastor o de una denominación, la iglesia es de Cristo. Es el Señor que fue el que la compró, ¿verdad? Pero sin duda alguna, cuando vienen tiempos difíciles, pues muchas veces nuestra fe se tambalea, nuestras prioridades cambian, y a veces pues algunos aprovechan el momento para ocuparse en otras cosas. Sé que habéis estado dando el libro de Daniel en estas semanas atrás con Miguel Ángel. Tenemos contacto. Fue él el que me dijo que se podía estar hoy aquí. Tenemos contacto. Y es interesante el contexto, ¿verdad? El contexto del cautiverio fue, entre otras cosas, que no cumplir con los mandamientos del Señor. Tenían que dejar descansar la tierra, no lo hicieron. Tenían que entrar en Canaán y echar a aquella gente de allí, y no lo hicieron. Lo que hicieron fue mezclar, cayeron en la idolatría, mezclando el culto al Señor con el culto a las otras imágenes. No es que se dedicaran solamente, se olvidaran de Dios, no, hicieron una especie de mezcla, todo vale, cualquier cosa, y vemos que eso no vale, ¿verdad? En la vida espiritual no vale todo. Juzgó el Señor la idolatría y se llevó fuera de aquel lugar de bendición a su pueblo, ¿verdad? Recordamos el Salmo 137, cuando dice ellos, estando en el cautiverio, dicen, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión, sobre las sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantamos algunos cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Este era el sentimiento de ellos estando allí. Habían llegado a ese punto porque habían descuidado su vida espiritual con el Señor. Y Dios tiene un pueblo, escogió un pueblo desde el principio, tiene un pueblo hoy, y para Él es realmente importante y relevante nuestra vida espiritual con Él. Él quiere bendecirnos, pero también espera de nosotros que Él ocupe el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Y a veces, por el día a día, esas prioridades cambian. Estando en una situación difícil como estaban, ¿quién no quiere volver a su casa? ¿No? Es curioso. A veces el Señor tiene que llevarnos a situaciones difíciles para que entonces digamos, Señor, y ahí viene un poco la hipocresía, porque Señor, te prometo esto. Si me sacas de aquí, te prometo aquello. ¿Cuántas promesas a lo mejor no hemos hecho? Señor, si acaba la pandemia ya, ¿no? Entonces mi vida espiritual se va a arreglar contigo, o mi vida espiritual se va a encaminar contigo. Poniéndole condiciones al Señor para que mi vida espiritual con Él sea buena. Eso es una incongruencia, ahí no hay amor. Ahí solamente hay una especie de sacar provecho de Dios para nosotros.
volver a casa, disfrutar de las bendiciones, disfrutar de estar en la tierra prometida. Esto era algo que quería el pueblo mientras estaba cautivo allí, ¿verdad? Y sabemos que cuando alguien quiere regresar, como ellos regresaron, quizás lo veréis más tarde si seguís dando la continuación, cuando alguien regresa y cuando alguien quiere reconstruir todo como ocurrió allí, no faltan enemigos, ¿verdad? Muchas veces es fácil descubrir los enemigos cuando son externos a nosotros. Pero ¿qué pasa cuando nuestro enemigo es nuestro propio corazón? Uno puede, cuando un ejército ve venir a alguien de fuera, pues puede identificar estos son enemigos o son amigos, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando el enemigo es nuestro propio corazón? Cuando Dios no está en el trono de mi ser, entonces estoy yo. Y cuando Dios no es mi Señor, entonces yo soy mi propio Dios. Entonces empaña, ¿verdad? Y en esta mañana me gustaría que reflexionáramos en el capítulo 1 del libro de Ageo. Ageo está en la Biblia. Está entre Génesis y Apocalipsis. Entonces, lo buscas seguro que va a estar ahí. Y vamos esta mañana a ver brevemente, o en las próximas 2 horas que tenemos delante, alguien levantó la cabeza por ahí como diciendo 2 horas, ¿no? Vamos a ver brevemente en esta mañana que esto que estamos hablando aquí no es algo extraño y no es algo que no ocurriera en la Biblia, y es un peligro al que todos estamos expuestos de una u otra manera, sea por la pandemia o sea antes de la pandemia, ¿no? Cuando Dios no está en el trono de mi ser, entonces estoy yo, y cuando Dios no es mi Señor, entonces yo me vuelvo mi propio Dios. En la Biblia, en la Reina Valera del 60, tengo la página 804, no sé si eso le ayuda a alguien. Muy bien, está después de Sofonías, pero claro, igualmente está por ahí, ¿verdad? El profeta Ageo es un llamado a dejar la vanidad de la vida y a vivir con una perspectiva celestial de las cosas, ¿verdad? Vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol, dijo el predicador. Y si Dios no está en todo lo que hacemos, entonces la realidad es que vivimos para nosotros. O estamos con el Señor, o estamos contra el Señor. Cuando no vivimos para el Señor, vivimos para nosotros. Y esa es la realidad, no hay un término medio. O estamos con el Señor, o no estamos con Él. Y lo que vamos a ver en esta mañana es que cuando Dios no ocupa el lugar que le pertenece, las prioridades cambian. Y vamos a leer el versículo 2, o vamos a leer el capítulo 1, empezando por el versículo 1, y dice: en el año 2 del rey Darío, en el mes 6, en el primer día del año, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, Zorobabel, hijo de Saratiel, que tienes unos nombres buenos si quieres ponerle a tus hijos, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: eran palabras del Señor para su pueblo. Eran palabras del Señor para su pueblo, no de un profeta enfadado. El Señor tenía algo que decir. Y lo que le quería decir es que cuando el Señor no ocupa el primer lugar, el lugar que le pertenece, las prioridades en la vida de los cristianos cambian. Dice el versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Las palabras que iban a decir, como decían, eran de parte del Señor, y lo que está diciendo es que este pueblo pensaba que todavía no era el momento. Habían estado cautivos 70 años fuera. Cuando estaban fuera anhelaban volver, y cuando habían regresado pensaban, todavía no es el momento. ¿Qué estaba fallando allí? ¿No? Dios, su palabra, no. Revela una vez más el corazón del ser humano, que tiende a ser autosuficiente y que tiende a alejarse de Dios siguiendo sus propios caminos. Y eso ocurre también en nuestras vidas como creyentes muchas veces, con ese pecado remanente que todavía queda ahí, con esa naturaleza caída con la que luchamos y con la que si no luchamos nos arrastra fuera y lejos del Señor. Esta es la realidad, con pandemia o sin ella, cuando todo va bien y cuando todo va mal, igualmente. Y debemos ser conscientes de esto.
Me encanta este libro, me encanta toda la Biblia, pero me encanta este libro y este texto, porque muchas veces yo me he visto reflejado aquí. El que crea que está firme, mire que no caiga. ¿Cuántas veces no me he alejado más de lo que debía por pensar estar firme? ¿Pero qué estaba cambiando? ¿Cambió Dios? ¿Cambió su palabra? No, cambié yo. Fíjate que el Señor dice, este pueblo, en el Antiguo Testamento, cuando leemos el Antiguo Testamento, la mayoría de las veces, el Señor se refiere a su pueblo como mi pueblo, mi posesión, mi tesoro. Y aquí cuando habla Ageo dice, este pueblo, este detalle, ¿qué estaba diciendo aquí? ¿Qué nos enseña esto? Que había una distancia que se había creado entre el pueblo y Dios, no porque Dios se hubiera alejado. Dios siempre estuvo ahí, deseando bendecir, deseando ayudar. Era su pueblo el que se había distanciado de Él. Y Dios dice, este pueblo se ha alejado de mí. Y todo comenzó en el corazón. Todo comenzó en el corazón. Nuestro mayor enemigo es nuestro propio corazón. Si no está centrado en el Señor, y si el Señor no está sentado en el trono de mi vida, en el trono de mi ser, podemos llegar exactamente a esto que está aquí. Tengas la edad que tengas, no hace falta que tengas mucha edad, que tengas poca edad, no importa, si eres hijo de Dios, si has nacido de nuevo, es necesario que Cristo esté en el centro de tu vida, en el centro de mi vida, para que las cosas funcionen como Él quiere y como Él espera de nosotros. Cuando eso no está y cuando compartimos ese sillón con otras cosas, simplemente no estamos compartiendo, aunque en nuestra mente creamos que sí, estamos quitando porque Dios quiere o todo o nada. Y así es como se lo hizo saber a su pueblo y así nos lo hace saber a nosotros también. El Señor quiere de nuestra vida todo, no quiere un poquito, no quiere una parte de ti, quiere todo nuestro corazón. El problema está ahí, cuando no está en nuestro corazón. Y entonces llenamos ese lugar con otras cosas. Cuando Dios no ocupa el lugar que le pertenece, las prioridades cambian. Y en nuestras vidas, en cuanto a Dios, podemos tener muchas intenciones que se quedan en nada, ¿verdad? ¿Cuántas intenciones? Bueno, yo hablo por mí, pero creo que no estoy solo en esto. Cuando Dios no ocupa el primer lugar en mi vida, no es prioritario para mí, yo sé en mi mente lo que tengo que hacer y muchas veces pienso, tengo que hacer esto, debería ser lo otro y demás, pero no tengo la fuerza de mí mismo para hacerlo. Y esto es lo que está enseñándonos Ageo aquí. La dependencia y la necesidad que tenemos de estar conectados con el Señor siempre. No solo el domingo aquí, de lunes a domingo. En la iglesia, fuera de la iglesia, con pandemia o sin ella. Con pandemia o sin ella. No es una excusa la pandemia ahora. Esto vino y como comentaba antes con Adán, ahora sí recordé tu nombre. El Señor está al control de todo y si creemos que Dios es soberano y lo es sobre todo. No podemos pensar que es soberano sobre algunas cosas, pero sobre otras no. O lo es o no lo es, ¿verdad? Cuando Dios no ocupa el primer lugar en nuestra vida, las prioridades cambian. Fíjate que dice el versículo 2, no ha llegado aún, decían ellos, el tiempo en que la casa de Jehová sea edificada. No dicen no lo vamos a hacer, sino que todavía no es el tiempo. Si no lo hacemos hoy, pues ya lo haremos mañana o cuando nos apetezca, ¿no? Estaban poniendo excusas para no hacer lo que ellos sabían que tenían que hacer. No eran ignorantes, no ignoraban acerca del mandato del Señor, solamente estaban poniendo excusas, atrasando el tiempo para hacer aquellos que ellos sabían que era un mandato de parte de Dios. ¿Sabes? Muchas veces me he encontrado en mi vida repitiendo esto. Sé lo que el Señor quiere de mi vida, pero a veces me apetecen más otras cosas. Y tengo que luchar con ello y pedirle ayuda al Señor. El único que puede darme las fuerzas, renovar mis fuerzas, renovar mi visión es el Señor por medio de su palabra. Y necesito volver otra vez a la fuente, a alimentarme, a vivificar mi alma, para poder tener las fuerzas de hacer lo que el Señor me pide en el momento que me lo pide y dejar de lado aquello que procede de un corazón en el que Dios no ocupa el primer lugar. Y esta es la realidad. ¿Sabes? No hay bendición fuera de la voluntad de Dios. Si las cosas van bien fuera de la voluntad de Dios,
déjame recordarte que el diablo es un perfecto imitador de las cosas de Dios. Fuera de la voluntad de Dios no hay bendición. Si has nacido de nuevo, no puedes decir que te va bien alejado de Dios. Cuando escuchas personas que dicen yo no necesito la iglesia porque la iglesia está llena de pecadores, dicen algunos. Yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de pecadores, son todos hipócritas, no sé cuánto. Y ¿sabes qué? Es verdad. Somos pecadores, pero pecadores redimidos, que todavía luchamos con una parte caída en nosotros. Claro que sí, va a haber pecado en nosotros, va a haber cosas que molestan a otros, haremos daño a otros, es verdad. Pero somos redimidos y tenemos el poder de Dios en nuestras vidas por medio de su Santo Espíritu para poder luchar con todas estas cosas. No es una excusa. Cuando esa excusa está ahí es porque en el trono de nuestro corazón no está Dios sentado. Pero nos autoengañamos pensando que sí, cuando la realidad es otra, ¿no? Cuando Dios no es el primero, nada es suficiente ni nada es satisfactorio. Dice el versículo 6: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Se vive en un constante afán que trae desesperación. Nada de lo que hacemos es suficiente. Ese vacío, esa necesidad que tenemos del Señor, queremos llenarla con otras cosas, un trabajo en el que gane más dinero, entonces voy a poder ofrendar más. ¡Mentira! Porque no vas a ir a la iglesia, ¿cómo vas a ofrendar? Si tengo un trabajo en el que gane más, voy a poder pasar más tiempo con mi familia. ¡Mentira! Vas a estar esclavizado allí. ¿Cuántas excusas ponemos en nuestro corazón? Porque nada es suficiente. John Piper tiene una predicación hermosísima en el que habla de la suficiencia de Cristo, en estar satisfechos en Cristo el Señor. El apóstol Pablo dice allí en la carta a los Romanos que en Cristo hemos recibido todas las cosas. Si nos ha dado a su Hijo, ¿cómo nos dará con Él también todas las cosas? El estar satisfechos en Dios por medio de Cristo es una bendición para el creyente. Es una bendición para ti y una bendición para mí. Pero cuando esa satisfacción no es Cristo el Señor, entonces estamos buscando constantemente en qué invertir nuestro tiempo, cómo ganar más. Estamos deshechos y nada satisface. Trae desesperación, trae frustración, nada es suficiente, como estaba describiendo este texto, y era lo que le estaba pasando a esta gente aquí. Es como cuando estás en el mar. Soy de Canarias, de Gran Canaria. Allá hay mar por todos lados, una isla, ¿no? Es como cuando estás en el mar y te metes un poco hacia adentro y la corriente te intenta llevar. Y hay zonas donde hay mucha corriente, aquello es el Atlántico, es normal. Y a veces la gente empieza a nadar y a nadar y a nadar, ves que está la orilla cerca, y nadas y nadas y nadas y no llega, y no llega, y no llega, y no llega. Muchos se ahogan. Extranjeros que no conocen muy bien cómo funcionan las cosas se ahogan. Y así es la vida espiritual también, cuando el Señor no está en nuestro lugar. Nada de lo que hacemos es suficiente ni es satisfactorio. Nos ahogamos en la vanidad de la vida. No hay descanso, no hay tregua. Todo el trabajo que ellos realizaron no dio el fruto que ellos esperaban. Tratan de prosperar, pero el éxito no llega. Tratan de satisfacerse a ellos mismos, pero no pueden porque apartados de Dios no hay satisfacción posible. Hay una regla inquebrantable que encontramos en las Escrituras y es: busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te serán añadidas. Todo lo que necesitas, Dios se encargará de ponerlo en tu camino. ¿Está bien tener planes? Sí. Si no planificas también estás en un apuro. ¿Está bien pensar en el instituto, en la universidad y todas estas cosas? Sí. Haz los deberes el viernes o el sábado para que el domingo puedas venir a la iglesia. ¿Está bien querer mejorar y tener un trabajo diferente? Sí, no hay nada de malo en ello.
El problema viene cuando eso se convierte en la prioridad y estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo con el Señor, nuestro tiempo con la iglesia por medio de ello. Yo entiendo que hay situaciones y situaciones, y hay momentos en los que el trabajo es el que es, no tienes otro, y a veces tienes que trabajar un domingo, por ejemplo, pues sí, ¿qué vas a hacer? Es lo que el Señor te ha dado. Pero seguro que hay algún momento durante la semana en el que puedes buscarle al Señor. Ninguno de nosotros tiene excusa. Ni el ministerio puede ser una excusa. Ni el pastorado puede ser una excusa. Y a veces se convierte en un peligro. Porque si mi misión al servir a la iglesia no es adorar a Dios y buscar del Señor, entonces estoy buscando mi propio reconocimiento, poniéndome yo allí, y nunca va a ser suficiente. Voy a querer más, voy a querer más. Es exactamente lo mismo. La piedra angular sobre la que gira todo es Cristo el Señor en nuestras vidas y el lugar que ocupa. Si quitamos eso y ponemos otra, entonces nuestra vida gira alrededor de lo demás. Es muy fácil caer ahí. Muy fácil. Igual me estás escuchando y pensarás, pues bueno, este hombre está diciéndonos esto, pero no conoce nuestra vida. Bueno, yo no conozco tu vida, pero conozco la mía y piso la misma tierra, el mismo suelo que pisas tú. Y lucho con las mismas cosas que luchas tú. No estoy en un pedestal, soy de carne y hueso. Y tengo que entregarme al Señor cada día, porque si no lo hago, mi carne me gana y me aleja del Señor. Por eso no necesito conocerte, solo necesito verte. Eres de carne y hueso como yo. Entonces estamos en el mismo sitio, en el mismo lugar. Dios permitió que pasaran por estas circunstancias que se describen aquí para que entendieran que apartado de Dios nada podían hacer. Solo sufrir el desamparo y la frustración de un afán que les impedía disfrutar de esa relación tan especial y tan bonita que tenían con el Señor. Y eso es una trampa en la que podemos caer todos. El Señor nos salvó, Dios el Padre mandó a su Hijo a este mundo para entregarlo allí en la cruz por nuestros pecados, cargar nuestros pecados en Él, juzgarlos en la cruz, matarlo y resucitarlo para que nosotros tengamos vida y que esa vida se refleje en una relación personal e íntima con el Señor, que sea la relación más especial que tenemos en nuestras vidas, con un Dios que nos comprende, que nos creó con el propósito de que pudiéramos relacionarnos con Él. El creador del universo se hizo un ser humano como nosotros. En la persona de su Hijo se acercó a nosotros para abrirnos el camino al Padre. Es la relación más especial y más bonita que podemos disfrutar. Poder orar en cualquier momento y saber que en cualquier momento el Señor te escucha. No necesitas WhatsApp, no necesitas Facebook ni todas estas cosas. Sea cual sea la situación en la que estés pasando y cómo te sientas en ese momento, no tienes que sentirte avergonzado delante del Señor porque Él te entiende, Él conoce y ve lo más profundo de tu corazón y de mi corazón. No hay nada que ocultarle. Es la persona más especial que existe, la más transparente, la más pura, que no saca el dedo acusador, sino que tiende una mano para decirte, ven conmigo. Ese es nuestro Señor. Pero el afán del día a día muchas veces nos impide disfrutar de esta relación que tenemos con Él, abierta. Es simplemente increíble, es maravilloso lo que tenemos en Cristo, pero es terrible igualmente cuando nos apartamos de poder disfrutar de eso por nuestro corazón. Juan 15, del 4 al 5, dice lo siguiente: permaneced en mí y yo en vosotros, dice el Señor Jesús. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y creo que el Señor permite que separados de Él nada podamos hacer para que tengamos que regresar a Él, a buscarle constantemente, ¿verdad? Si pudiéramos conseguir algo aparte del Señor, ¿estaríamos aquí en esta mañana? ¿Sentados? Esa es la pregunta para responder. La respuesta es no. Estaríamos haciendo cualquier otra cosa, pero ese no era el plan de Dios, ¿no? El aviso de Dios lo encontramos en el versículo 5 y 7 cuando dice:
Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y vuelve a repetir otra vez, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Es un llamado a examinarnos y ver qué cosas son las que están estorbando en el plan que Dios quiere desarrollar en nuestras vidas, como lo era allí en aquel tiempo, un llamado a la reflexión. En otras palabras, mirad bien en vuestros corazones, mi corazón, en tu corazón, qué cosas son las que nos motivan para seguir al Señor, las cosas que tienen el control de nuestras vidas. Y también es un buen ejercicio para nosotros pedirle al Señor, como dijo el salmista en el Salmo 139, del 23 al 24, examíname, oh Dios, y pruébame, ve en mí si hay camino de perversidad, muéstrame, enséñame las cosas que hay dentro de mí que necesita ser cambiadas. Y necesito pedírselo al Señor, porque sabes una cosa, si yo soy el que se examina a sí mismo, yo soy muy bueno, Yo soy muy bueno, voy a buscar algo con lo que compararme, voy a buscar a alguien con lo que compararme y decir, bueno, yo soy como aquel o como aquella, yo no soy tan malo. Terrible es el corazón. Jeremías dice que es engañoso más que todas las cosas y perverso. Ese es el corazón. Necesitamos pedirle al Señor, Señor, examíname, muéstrame, enséñame qué cosas hay en mi vida y en mi corazón que están siendo un impedimento para yo seguirte como tú esperas de mí. Aquí era lo que estaba ocurriendo. Y ese es el llamado del Señor. Meditar bien sobre vuestros caminos. Era un llamado a dejar la indiferencia que habían tenido hasta ahora y volverse a Dios. Sopesar hacia dónde iban sus vidas, sus pasos, sopesar cuáles eran sus metas y dónde estaba Dios en medio de todo ello. Y de la misma manera debemos hacerlo nosotros. Y como decía antes, no está mal tener metas, debemos tenerlas, son buenas. El problema está cuando sujetamos Dios a esas metas, en lugar de sujetar esas metas a Dios. Ahí es donde viene el problema. Sin embargo, cuando Dios está en el primer lugar, todo cambia. Cuando Dios ocupa el lugar que le corresponde en nuestra vida, todo cambia. Todo tiene sentido. Dice el versículo 8: subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. La demanda de Dios ante esto es clara. No te quedes demasiado tiempo pensando. Sube y trae lo necesario para ponerte manos a la obra en la reconstrucción del templo. Su gloria sería manifestada nuevamente allí y la comunión de Dios con su pueblo quedaría restablecida. Y esto es lo que buscaba Dios desde el principio, cuando los trajo de vuelta. Ellos tenían un pequeño altar, habían hecho un pequeño altar por ahí donde ofrecer algunos sacrificios. Se habían encargado en tener sus casas, unas buenas casas. No hay nada de malo en hacer sus casas, porque Nabucodonosor había pasado por allí, había dejado su huella, aquello quedó, vamos, no está mal. El problema está en que no querían una casa, querían una buena casa. La prioridad era ellos primero. Hicieron un altar pequeñito por allí, hacer algún sacrificio como intentando contentar a Dios con pequeñas cosas. Pero la casa de Dios estaba derruida. A veces somos así nosotros también. Intentamos contentar a Dios con pequeñas cosas. Qué ignorantes somos, ¿verdad? El Dios del universo, que es santo, que es justo, que es recto, que es puro, que es bondad, que es amor. Y nosotros, miserables pecadores, queremos contentarle con una pequeña cosita. La realidad es que no podemos contentar a Dios. Así vivamos con una vida perfecta. Y no debemos buscar contentar a Dios. Debemos buscar vivir glorificando a Dios, honrando a Dios, dándole adoración a Dios. Y eso va a poner en lugar todas las demás cosas. Cuando pienso en quién es Dios y en quién soy yo, lo que me ha dado en Jesucristo el Señor es increíble.
no tener que pasar delante del gran trono, del gran juez. Eso es increíble. Yo ahora no tengo que andar buscando, bueno, es que si no hago esto el Señor se va a enfadar, si no... Eso es menospreciar a Dios. No voy al culto, no he ido en 3 semanas, voy a ir hoy porque si no, pues el pastor se enfada, o a lo mejor Dios... Eso es menospreciar a Dios. Yo busco a Dios por quién es Él y por quién soy yo para con Él, no por quién es Él en cuanto a mí. Y cuando Dios no está en el centro de mi corazón, las cosas cambian y llego hasta ese punto. Yo vengo a buscar a Dios porque es Dios. Es la palabra más bonita que podemos pronunciar, Dios. Es increíble, es Dios, el creador del universo. Y vengo a su presencia, vengo a buscarle, vengo a adorar juntos. No venimos a vernos y a ver cómo canta el que está al lado, si canta bien, si canta mal. No, venimos porque hemos costado todo el mismo precio que es la sangre de Cristo, tenemos todo exactamente el mismo valor delante de Dios. Nos ha redimido para que ahora juntos entonemos alabanza, entonemos adoración, abramos la Biblia juntos, conozcamos al Señor, disfrutemos del Señor, nos alimentemos del Señor. Esa debe ser nuestra motivación. Y hacerlo juntos, porque, ¿verdad? Tenemos que tener nuestra vida espiritual, pero hacerlo juntos también está bien, ¿verdad? Venir, escuchar cantar, una iglesia, un pueblo. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Y es lo que le pedía a ellos. ¿Sabes lo que tienes que hacer? No lo pienses mucho. Hazlo. Sube. Trae el material necesario para reconstruir el templo. Porque mi prioridad es tener relación con vosotros. Os amo. Sois mi especial tesoro. Dios no se había olvidado de las palabras dadas a Moisés mucho tiempo antes. Éxodo 19, del 5 al 6 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y eso no había cambiado para el Señor. Porque mía es toda la tierra, y todos y vosotros seréis mi reino de sacerdotes, gente santa. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este era el plan de Dios. Y este sigue siendo el plan de Dios para nosotros. Primera de Pedro dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuáles son esas virtudes? No vamos a hablar de ellas en esta mañana, pero te invito a que cuando estés en casa busques cuáles son esas virtudes del Señor. ¿Cómo se reflejan esas virtudes del Señor a lo largo de toda la Biblia? Porque han sido dadas a nosotros para que nosotros la compartamos con otros. El Señor no se olvidaba de su plan para con nosotros. Somos nosotros los que nos olvidamos muchas veces. Y a veces la pandemia pues es la excusa perfecta. No estamos todos malos, no podemos salir. No estoy diciendo con esto que tengamos ahora que olvidarnos de las normas que la ley ha puesto, ¿verdad? Que los gobernantes y que los que velan también por nuestra seguridad y por nuestra sanidad, ellos también saben más que nosotros. Así que no estamos hablando de obviar todas estas normas. Estamos hablando de otra cosa diferente, de cuando usamos excusas para no estar a buenas con el Señor. Dice el versículo 9 y 11. Esto me deja leer, esto se empaña. Dice: buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Fíjate, era el Señor. Yo no sé cuál era la percepción que ellos podían tener allí en aquel momento.
plantamos y no crece nada, los animales no producen, ¿qué está pasando aquí? No llueve, no sé, a lo mejor nosotros podemos pensar en nuestros días, ¿qué está pasando aquí? Está la pandemia, no podemos hacer muchas cosas, no podemos salir a la calle, no podemos... Era Dios el que allí estaba al control de todas las cosas y estaba permitiendo aquello para que reconocieran y se doblegaran delante del Señor, y es que fuera del Señor no hay bendición posible. ¿Queremos una buena vida? Vivamos cerca del Señor. Esa buena vida no significa vivir a todo lujo y vivir con todo lo que queremos, pero sí vivir con todo lo que necesitamos, porque el Señor se va a encargar de ello. Me encanta el Señor, cuando leo esto me encanta. Amaba tanto a su pueblo que no estaba dispuesto a permitir que las cosas terrenales terminaran desviándole y apartándole definitivamente de Él. ¿No habían tenido suficiente con estar 70 años allí en Babilonia? ¿Es poco? Pues mira, te voy a dar otra oportunidad. La otra oportunidad es, voy a cerrar todas estas cosas que son imprescindibles para tu vida, que tú crees que aparte de mí puedes encontrar, para que reconozcas una vez más, como cantabas allí en el Salmo 137, cuando estabas en Babilonia, para que ahora estando en la tierra prometida donde te traje, una vez más veas y reconozcas que me necesitas a mí. Vamos terminando. Ya no vemos el templo, ¿verdad? Ya no necesitamos el templo nosotros. Ahora nosotros somos el templo. Ahora nosotros somos el lugar donde habita la presencia del Señor. Y al no cumplir con lo que nosotros esperamos del Señor, contrista el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. No puede haber felicidad fuera de ello. La pregunta es, ¿cómo está nuestro templo? ¿Es un templo roto? ¿Es un templo de piedras destruidas? ¿O es un templo en el que nosotros buscamos que reine el Señor, que su gloria se vea a través de nosotros? Cuando yo tenía como 16, 17 años, estaba un día en una reunión y un hermano que ya es muy mayor de la iglesia, recuerdo que en aquel momento dijo, ¿sabes qué ocurre con el creyente? Lo que ocurre con el creyente es que el Espíritu Santo de Dios vive en él, mora en él, y no se puede ir. Es el primero que ve nuestros pecados y no se puede ir. Quisiera marcharse y abandonar ese lugar, no puede. Pregunto entonces, ¿cómo está nuestro templo? ¿Qué cosas hay en nuestro templo? ¿Qué cosas hemos dejado meter ahí, en el templo del Espíritu Santo, que es nuestra vida, que están llevándonos o pueden estar empujándonos al punto en el que estaba este pueblo aquí? Y el llamado del Señor es una vez más, meditad bien sobre vuestros caminos, como iglesia. Pero recordemos que la iglesia está formada por creyentes individuales. Así que la responsabilidad de la vida espiritual, una vida espiritual sana, no es del pastor. Él hace una labor encomiable, sin duda alguna. Eso tiene un papel y Dios lo usa, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros somos responsables de nuestra propia vida espiritual delante del Señor. ¿De qué dejamos meter en nuestro templo? A través de nuestros ojos, de nuestros oídos, mirando a qué le damos lugar en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque eso puede estar jugando en nuestro favor o en nuestra contra. Y podemos estar cayendo miles de años más tarde en lo mismo que estaba este pueblo, después de haber regresado, después de haber tenido una oportunidad nuevamente de ponerse a cuentas con el Señor. Nos enseña una vez más que cuando Pablo decía que luchaba con todas aquellas cosas que él no quería, ¿recordáis? Cuando él dice, pues el hacer el bien no está en mí, yo sé lo que tengo que hacer, en mi mente lo reconoce,
pero luego resulta que mis miembros muestran otra cosa. Hay una lucha espiritual. No podemos salir de aquí esta mañana y qué miserable soy, ¿cómo? No, no. Hay una lucha espiritual que se produce en nuestro ser. El Espíritu Santo quiere llevarnos en una dirección, impulsarnos a seguir la voluntad de Dios. Y nuestra carne, esa carne remanente, ese pecado remanente que todavía queda, quiere impulsarnos hacia todo lo contrario. El Espíritu Santo quiere llevarnos a una santidad con el Señor, y nuestra carne quiere llevarnos a todo lo contrario. Esa lucha está. Si estás luchando con eso en esta mañana, es una buena señal. No te creas un miserable. Hace unos años ya tenía un compañero de seminario que oraba y decía, Señor, perdónanos porque somos basura, porque somos... Y así empezaba, ¿no? Y yo la primera vez que lo oí, yo pensé, bueno, este hombre está realmente, ¿no? Está... Pero cada vez que oraba decía eso, y un día hablé con él y dije, mira, yo creo que te estás equivocando. Porque el Señor no compró basura. El Señor tiene hijos. Y somos su tesoro, no somos basura. Así que no eres basura. Ni yo tampoco. Somos redimidos que luchamos por seguir al Señor. Pero tenemos el poder de Dios en nuestras vidas para poder vencer. Esa es la clave. Y debemos alimentarnos de su palabra. Debemos orar cada día, allí en tu hogar, o en el coche conduciendo ahora, ¿no? Ken, conocéis a Ken, ¿no? Ken, bueno, ha estado aquí alguna vez. Tiene la costumbre de... Tiene una lista pequeña así, de oración, tiene muchas cosas anotadas. Se levanta muy temprano por la mañana y entonces está caminando, en invierno también, entonces está caminando por ahí por Cabanillas y va orando. Pero hace muchos años tenía la costumbre de orar en todo momento. Y llegando a Guadalajara, iba conduciendo y leyendo, ¿no? Orando él, y lo paró la Guardia Civil. ¿Qué está haciendo usted? Y él le dice, bueno, estoy orando, le dijo. Y el Guardia Civil se mosqueó un poco y le dijo, ore usted en su casa, ¿no? Le dijo, ¿no? Orar en todo lugar, sin poner en peligro a nadie, ¿no? Pero simplemente es una anécdota que nos enseña que debemos aprovechar cada oportunidad que tenemos para acercarnos más al Señor y permitir que Él obre en nuestras vidas. Cuando eso ocurre, la promesa del Señor es clara y terminamos diciendo del 12 al 15, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo. Aquellas palabras calaron hondo en su corazón. Y dice, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Dios. Las palabras que ellos recibieron del profeta Ageo, las recibieron como de parte de Dios. No pensaron, es que Ageo está un poco enfadado, porque como no hacemos lo que no está el hombre ahí. No. Ellos reconocieron que aquellas palabras eran de parte del Señor, porque el Espíritu Santo de Dios les mostraba también en su vida, traía esa iluminación para hacerles entender de que sí, es verdad, lo que está diciendo es lo que está pasando, esto es así. Y mira que dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, id vosotros que yo voy más tarde. ¿Dice eso tu Biblia? No. Que dice, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Esta frase, esto es como un bálsamo al alma. No se ha olvidado de nosotros, va con nosotros. Tenemos el poder de Dios en nuestras vidas, tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Dios está contigo, está conmigo. No se ha olvidado. Es bueno que reflexionemos cómo está nuestra vida, pero el camino de regreso a casa siempre está abierto. Siempre. El regreso para restaurar nuestra vida con el Señor siempre está abierto. Si dependiera de mí, si dependiera de nosotros, ¿cuántas verjas no cerraríamos, no? ¿Cuántas verjas no cerramos nosotros? Un hermano me ofende, oh, ya no voy a la iglesia, ya no le hablo, sí o no, ¿qué? Otro por allá y tantas cosas. Pero no es así el Señor con nosotros, y no debe ser así entre nosotros tampoco.
el camino a casa siempre está abierto. Qué bendición tan grande. Yo estoy con vosotros. Y dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Un avivamiento encontramos aquí. Un avivamiento. Y esto es lo que ocurre en la vida de los creyentes cuando escuchan la voz del Señor y cuando la ponemos en práctica. Hay un avivamiento en nuestra vida. Hace años estaba en una iglesia en la que, lo digo con un poco de tristeza, habían allí unos cuantos y el día anterior habíamos estado en un concierto que había hecho un cantante cristiano. Ahora que ha pasado el tiempo creo que no debería haber ido, pero en aquel momento fui, no estaba allí. Escuchaba cosas como mensajes de Dios, el Señor quiere bendecirnos. Ay, lo dijo el profeta. Oh, pues yo solo encuentro la Biblia, solo tengo que abrir la Biblia desde el principio, desde el Génesis, está allí que Dios me quiere bendecir. Que Dios quiere perdonarnos, pues eso sí está en la Biblia, eso está ahí. Al día siguiente en la iglesia, escuché que alguien le decía a alguien, tenemos que ir a no sé qué sitio, porque hay un avivamiento allí, decían. Y yo pensé, qué pena. Qué pena. Porque ese avivamiento no es un avivamiento del corazón. Es un avivamiento sentimental, sentimentalismo. ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? ¿O dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Ese refrán que se dice, ¿no? Que ese no sea nuestro sentir. No debemos buscar el avivamiento, debemos buscar a Dios. Y el avivamiento viene después, en nuestras vidas. Y cuando hay una iglesia en la que hay un avivamiento del Señor por su Santo Espíritu, es una iglesia imparable, no por sus fuerzas, sino porque es una iglesia en la que Dios obra, en la que Dios construye, que hace madurar y crecer a sus hijos espiritualmente, y de eso se trata. Comenzaba diciendo, cuando alguien te pregunta ¿cómo es la iglesia? Para medir el éxito, ¿cómo era la pregunta? La pregunta era, ¿cuántos sois? ¿Cuántos son de la iglesia? No. La pregunta no es esa. La respuesta tampoco es una respuesta numérica. La respuesta debería ser una iglesia fuerte en el Señor, que tiene sus cimientos puestos en Cristo el Señor, en su obra, que se deja guiar por su Santo Espíritu buscando su voluntad y el Señor la está usando. Eso es una iglesia, así sean 10. Porque se trata del Señor siempre y no de nosotros. Cuando interviene en nuestro corazón, todo se estropea. Todo se estropea. Que el Señor nos bendiga, nos ayude, a mí el primero, a aplicar la palabra del Señor a mi vida, a nuestra vida, cada día. No solo predicarlo aquí, sino cuando llegue a mi casa, meditar en ello. Y sin temor ninguno, pedirle al Señor, enséñame, Señor, muéstrame qué cosas están en mi vida que están siendo un impedimento para yo poder seguirte como tú quieres de mí. Como tú quieres de mí. A los más jóvenes, no esperes a tener más edad para entonces pensar que el Señor puede usarte o puede hacer algo a través de ti. Eso es un error del diablo, del mismo Satanás. Ya cuentas para el Señor, ya vales para el Señor. Y no hay bendición más grande que entregarle tu vida a Él por amor y servicio, mientras más temprano mejor. Y darle más tiempo de tu vida al Señor. Y no esperar a, voy a vivir y luego ya te vas a quemar para luego darle al Señor una vida, darle ahora lo mejor. Los que ya tenemos más edad, no pienses, es que yo llego tarde, porque ya yo lo que no he hecho, ¿cómo voy a empezar a hacerlo ahora? Bueno, recuerda que el camino de regreso a casa siempre está abierto. Y el mejor momento es el momento en el que decides dar un paso de vuelta. Ese es el mejor momento. El momento idóneo es ese, cuando reconocemos delante del Señor su necesidad. Señor, ahora.
ese es el mejor momento. Y cuando hacemos eso, el Señor va a obrar, sin ninguna duda. Él está con nosotros. Nos ha dado su Santo Espíritu. Tenemos su poder. Lo tenemos todo a nuestro favor. Lo tenemos todo a nuestro favor. Que el Señor nos ayude, nos bendiga, ¿verdad? Y gracias por la invitación también. Cabanillas no queda muy lejos. Así que algún día, cuando pase toda esta pandemia, organizaremos algo seguro para poder vernos y disfrutar juntos en comunión, ¿verdad? Con el Señor. Amén.